Se dio el que probablemente era el escenario más probable, a pesar de que habían algunos que tenían la idea de que quizás esto tenía algún margen para que no ocurriera. La democracia cristiana terminó finalmente plegándose a la candidatura de Janet Jara de cara a las elecciones presidenciales del próximo 16 de noviembre, decisión que tomaron en el día sábado en su Junta Nacional y que ha provocado, por supuesto, una serie de reacciones de las que ya vamos a estar hablando. Es una determinación que se adoptó con el 63% de los integrantes de la Junta, que también optó por ir en una lista única parlamentaria con el resto del oficialismo. Esto de aprovecharon para, digamos, también optar por ir a una lista única. Es una manera muy elegante de decir que en realidad, para poder ir en una lista única, decidieron respaldar la candidatura de Janet Jara. No quiero decir, para que no se vaya a malentender, que no había quienes legítimamente, genuinamente en la Junta, consideraran que Janet Jara era una buena candidata a la que había que respaldar, pero es evidente que la decisión del partido pasaba por su subsistencia y la posibilidad de subsistir, de obtener alguna posibilidad de sostenerse con parlamentarios en el Congreso en la próxima elección. Era ir en una lista única, ir en una lista separada, prácticamente invisibilizada, y no había cálculo electoral que dijera que iban a poder mantener una cuota dentro del Congreso, hoy día con 5 diputados y 3 senadores. La cosa es que ya durante el día viernes la Junta Regional de Tarapacá se había adelantado, había llamado a alinearse con la candidata presidencial del oficialismo. Se habían sumado también otras voces dentro del ABC que expresaban su respaldo a la exministra del Trabajo, como el diputado Erika Edo, vamos a conversar con él más adelante, senadores como Francisco Buenchumilla, Yasna Proboste, varios alcaldes del partido. Y por otro lado, habíamos visto también a figuras de C como expresidentes de la colectividad que, por el contrario, llamaban a no respaldar la candidatura. Como ya lo habíamos anticipado y de hecho de alguna manera lo había esbozado conversando con nosotros la semana pasada también aquí en el programa, el presidente de la democracia cristiana, Alberto Undurraga, no sé si fue aquí o en la tarde, pero conversamos con Alberto Undurraga, con él en Infinita. Él no iba a respaldar a Janet Jara y de hecho puso su renuncia sobre la mesa en caso de que las bases del partido tomaran la decisión en contrario a la postura de él, cosa que finalmente ocurrió. Presentó su renuncia el mismo día en que se conoció el respaldo de Janet Jara. Muchos argumentos surgieron en torno a este tema. Hay quienes dicen que para la candidata era imperioso para poder definirse como una candidata en estricto rigor que representa todo el arco desde la centro izquierda hacia la izquierda, era contar con la democracia cristiana, sino era una candidata de izquierda, porque el Partido Socialista no es de centro izquierda, es un partido de izquierda. Lo que pasa es que no es hacia la extrema izquierda, como puede ser el Partido Comunista o el Frente Amplio, pero el Partido Socialista es un partido hoy día más radicado en la izquierda que en la centro izquierda propiamente tal, y para poder, digamos, utilizar correctamente esta definición, ¿no?, de que es una candidata que representa un arco que va desde la centro izquierda hacia la izquierda, necesitaba de la democracia cristiana, bueno, tiene el respaldo de la candidata, no así de algunas figuras, y ojo, hay que mirar seguramente durante la semana cuántas personas renuncian a la militancia del partido, cosa que lo hemos visto al menos en redes sociales muy profusamente el día de ayer en Twitter o X, de personas que publicaban su carta de renuncia, o cómo se habían desafiliado a través del CERVEL a militar en el partido porque simplemente no quieren respaldar la candidatura de Janet Jara. Digamos las cosas como son. A ver. 22 cupos parlamentarios. 22 cupos parlamentarios. Se pusieron sobre la mesa en la Junta porque fue la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, la que el otro día dijo que no iba a haber un acuerdo parlamentario con la democracia cristiana si no había apoyo a la candidata. Una cuestión que fue considerada un chantaje, lo que ustedes quieran, pero que terminó mandando finalmente. Y la vicepresidenta del partido, Alejandra Kraus, que tiene una relación cercana con Janet Jara. Janet Jara fue su subsecretaria cuando ella fue ministra del Trabajo, y era de las que también propiciaba el apoyo a Janet Jara. Puso sobre la mesa ese dato. Nos están ofreciendo 22 cupos parlamentarios y a cambio de eso, finalmente, se tomó la determinación de apoyar a Janet Jara, porque no hay otra razón. Si el propio Erika Edo, con el que esperamos conversar más adelante, como tú decías, fue el primero que puso eso sobre el tapete. Este es un tema de sobrevivencia. Si la democracia cristiana no levanta los cupos parlamentarios que necesita en una lista que le permita ganar esos cupos relativamente protegidos para poder obtener efectivamente esos escaños para la DC, se borra del mapa. Y se borra del mapa como se ha venido borrando en el último tiempo. Emol trae una gráfica que está súper interesante, que da cuenta con los
números exactos, porque uno tiene en la cabeza el declive electoral de la DC desde el retorno a la democracia hasta hoy día, bastante claro, pero los números concretos son súper reveladores, Juan Manuel. En el año 89, para la primera elección parlamentaria, la democracia cristiana tuvo 1.766.347 votos. Para la elección de diputados del 2021, 240.000 votos. O sea, pasó del 26% de los votos válidos, como el partido más votado de Chile, al 3,81% de los votos, como el octavo partido más votado. Además, con una caída gigantesca en la cantidad de candidatos que fueron elegidos, del 84 al 19%. Esa es la realidad de la democracia cristiana, que viene en una sucesión de quiebre, una suerte de descreme ideológico, si tú quieres, desde hace mucho rato. Esta cuestión partió antes del año 70, digamos, ¿verdad? La democracia cristiana le ha costado de a poquitito en el tiempo ir haciéndose descreme, y el último fue el que se produjo en septiembre del 22, con el plebiscito constitucional. Ahora, esto ha provocado, por supuesto, una serie de reacciones. Ya vamos a mirar la encuesta CADEM, que por supuesto es una encuesta que, digamos, tiene trabajo de campo previo a la decisión de la Junta Nacional de la DC, pero vimos a quienes salieron a defender la decisión del partido, como por ejemplo Francisco Buenchumilla, con una frase que yo no sé si que ha caído muy bien dentro del Partido Comunista, cuando dice que por primera vez en el siglo XXI aparece alguien del Partido Comunista encabezando un tipo de coalición progresista, después de que el comunismo cayó derrotado en el mundo, que se cayeron los muros, el comunismo no existe y que el comunismo se transformó en capitalista, con una de las principales potencias del mundo, con las cuales Chile tiene buenas relaciones, comercio, China, y la derecha hace muchos negocios, sin preguntarse por el marxismo-leninismo de los chinos, ¿no? Bueno, así que el mundo es distinto. O sea, hoy día dice que el comunismo se volvió capitalista. Yo no sé cómo habrán recibido en el Partido Comunista que uno de los representantes más relevantes de la democracia cristiana diga que el comunismo se volvió capitalista. Ahora, no vamos a negar que efectivamente en países como China o Vietnam el comunismo tiene una lógica de funcionamiento capitalista. Lo que pasa es que si lo vamos a circunscribir todo simplemente a la plata, porque hay que con mirar... partido único. Claro, o sea, hay que mirar el resto. Claro. El resto de la realidad de China, las libertades, la libertad política, la posibilidad de elegir un sector político diferente al que está hoy día gobernando. Bueno, si vamos a comparar con al Partido Comunista chileno con el Partido Comunista chino para saber si en las bases comparten, sería muy interesante saber qué es lo que comparten y qué es lo que no comparten de cómo se gobierna hoy día en China. Bueno, ya está, ¿no? La democracia cristiana... No sé si le acarrea demasiados votos a Janet Jara, pero lo que sí es que le garantiza a la DC la posibilidad de ir en una lista única donde les garantizan 22 cupos, lo que no significa que van a tener 22 parlamentarios. No, claro, de ahí a que los elijan es otro cuento, es ¿verdad? una historia muy distinta. Y le da además a Janet Jara, Juan Manuel, el sello de ser la candidata que desde el retorno a la democracia ha tenido la candidatura más amplia. Así es. En términos de respaldo, que es una diferencia. O sea, eso ya es histórico, como histórico es también que por primera vez